El Señor pregunta, ¿qué es lo que ves? Y el profeta responde, una canasta llena de fruta madura. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su aplicación? Pero ¿habrá algún mensaje para nosotros? Vamos a descubrirlo juntos en Amós, capítulo 8. Nuevamente, bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Muchas felicidades a los que han desarrollado ya el hábito de leer la Biblia. Ya tienen un lugar, ya tienen una hora, ya están listos cada día. Es más, quizá algunos de ellos ya ni están escuchando el audio porque tratan de sacarle directamente de la Biblia el mensaje que Dios tiene para ellos. Así que muchas felicidades, vamos adelante, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy tiene una pregunta muy singular y muy apropiada para el profeta, que como sabemos era un hombre de campo que conocía bastante bien la agricultura, y se le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? En una visión, por supuesto. Y entonces el profeta, que conoce bien las frutas, dice que ve una canasta llena de fruta madura. Y en el versículo número 2 el Señor le responde, bueno, pues así está Israel maduro para el castigo. Mira qué interesantes comparaciones, qué manera tan didáctica de ayudarnos a entender. Así, el profeta sabe cuando una fruta ya tiene todos los elementos necesarios que dejan claro que está lista para ser comida y que si no se come se va a echar a perder porque ya está en su punto. ¿Y por qué es tan hermosa esta comparación? Porque se deja ver que Israel ya tiene todos los elementos necesarios, ya ha llegado al punto, al momento de que ya merece el castigo. Y miren mis amigos, aquí vemos la gracia, la misericordia profunda de nuestro Dios. Él no ha actuado, por coraje, por un arrebato de ira, sino que al ser humano le ha estado hablando. Y en este caso, amigos, ¿cuántos libros hemos leído cómo el Señor manda a sus profetas y trata de maneras diversas de llamarlos, pero la maldad de los sacerdotes, la maldad de profetas falsos, la maldad de los reyes del pueblo, ellos toman sus decisiones y se acercan más con sus decisiones malas a llegar al punto de estar maduros para el castigo. Así que cuando ellos ya dan todas las señales, llega el momento de ser castigados. Y así nosotros, mis amigos, creo que nos queda bien claro. Dios nos llama también. Pero nosotros con nuestras decisiones nos vamos preparando para la madurez del castigo o con nuestro cambio, con nuestro arrepentimiento, evitamos también el mal. Qué interesante esta comparación. Versículo 4 al versículo 6 hay un llamado nuevamente a los ricos porque le roban al pobre, pisotean al necesitado. Y vean, el versículo 5 está muy interesante porque ellos guardaban ciertos días de descanso. Principalmente se guardaba un primer día del mes y también el séptimo día, el día sábado, lo guardaban. Y fíjense lo que hemos estado diciendo, ellos eran malvados, ladrones, se aprovechaban de los pobres y hacían todo lo malo. Pero eso sí, eran muy cumplidores de los deberes religiosos. Y aquí dice el versículo 5, dice es que ellos ya no aguantan, ya no esperan a que ya pase el día de descanso y ellos ya quieren salir a estafar al desamparado, dice el versículo número 5. Vean cómo para las personas malvadas, aun cuando en apariencia están siendo cumplidores, lo que realmente por dentro es que están pensando en qué negocios van a hacer. Y mis amigos, la verdad que eso no es algo que ya se ha acabado. Hay personas que cuando están en la iglesia ahí están físicamente, pero están pensando qué negocio voy a hacer y cómo voy a cerrar este negocio y cómo voy a comprar esto y cómo voy a trabajar y cómo voy a abrir aquí. Mis amigos, esto no es algo nuevo, siempre ha pasado. Para las personas que están lejos de Dios, pero que solamente en apariencia quieren quedar bien con los demás, quieren aparentar, allí están sentados, pero pregunta si se les quedó algo del tema, si fue de bendición la alabanza para ellos, si los momentos de oración fueron. No ayudaron en nada porque su corazón estaba lejos de Dios. Bueno, eso ya ha pasado. Dice el versículo 5 y 6 que pesan el grano con medidas falsas, estafan al comprador con balanzas fraudulentas y el grano que venden lo mezclan con desechos, es decir, ponen desechos para que pese más y por una moneda de plata o un par de sandalias
convierten en esclavos a los pobres. Nuevamente, mis amigos, la mejor manera de ver la consagración, la vida espiritual de una persona es la manera en la que trata a los demás. Así de simple, o sea, no hay mucho que darle vueltas. Si lo hace de corazón, si lo hace por amor a Dios, la manera en la que tratas a los demás demuestra cuán consagrado eres, cuán honesto eres en tus tratos con los demás. Ahora, aquí hay una expresión muy interesante que está en el versículo número 7, dice: ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Mira, aquí hay algo bien interesante. A veces uno, con el paso del tiempo, se nos olvida los males que hemos hecho, lo mal que hicimos, nos equivocamos, ok, ya pasó, pero muchas veces nosotros se nos olvida y a veces pensamos que como se nos ha olvidado o como ya tiene tiempo, eso pues ya quedó en el olvido. Aquí nos deja claro que la única manera en la que las cosas queden en el olvido es cuando una persona honestamente lo ha confesado delante de Dios, se ha arrepentido. Entonces la Biblia dice en el Nuevo Testamento: yo me olvido completamente de eso. No lo sé, nunca pasó. Pero si una persona no ha pasado por ese proceso, que se acuerde que el Señor nunca lo ha olvidado. Ahí lo tiene presente. En el Nuevo Testamento hay una promesa también muy interesante que dice que el Señor nunca olvida las cosas buenas que sus hijos hacen. Fíjate qué interesante. El Señor no olvida lo bueno que tú has hecho. Así, aunque nadie lo haya visto, tu esfuerzo, tu dedicación, el amor con que tú le serviste a Dios o le serviste a las demás personas, el Señor lo vio y no lo olvida. Pero también no olvida si nosotros en algún momento nos cometimos un error y no lo hemos confesado y no nos hemos arrepentido y no hemos pedido perdón, no se ha olvidado, aunque quizá nadie lo sepa, ¿verdad? Versículo número 9 habla ya de cómo será este fin. Habrá inundaciones, dice, como el río Nilo. Habrá señales en el sol. Parecerá, dice, se va a poner como mediodía. Y bueno, hay varias señales que ya veíamos en Joel, ese tipo de pensamiento de que el día del Señor habría señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Aquí también tiene un poquito de eso. Versículo número 11 dice que el Señor, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni de agua, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Irán de mar a mar y vagarán de frontera a frontera y buscarán la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día los jóvenes hermosas y muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra del Señor. Y miren, no es que el Señor, el sentido de estas oraciones no tiene que ver con que el Señor retira su palabra, sino que ellos durante mucho tiempo tuvieron los oídos cerrados, no pidieron hambre de escuchar, sed de escuchar la palabra del Señor. Y mis amigos queridos, creo que aquí hay un punto ya para orar esta mañana. Muchas veces, siendo honestos, se nos ha acabado el amor por escuchar la palabra de Dios. Muchas veces se nos ha acabado la sed. Y no es aquí para criticar a alguien, no es aquí para hacer sentir mal a alguien, sino por eso estamos delante de Dios. Porque probablemente, mis amigos, ya no sentimos el deseo de escuchar la palabra de Dios. Cuando vamos a la iglesia, nos parecen quizá huecos, sin sentido, los temas, los sermones que se predican. Quizá nos quedamos a pensar y analizar más la vida de la persona que está predicando que el mensaje que está intentando darnos. Evidentemente el Señor nunca dejó de dar su palabra, pero ellos estaban tan cerrados que nunca pudieron encontrarle sentido y sabor. Pero entonces dice aquí la Biblia, llegará un momento en que buscarán. Así como se tiene hambre, así como se tiene sed, buscarán la palabra del Señor, pero no la van a encontrar. Mis amigos queridos, creo que podemos pedirle al Señor esta mañana que ponga en nosotros cada vez más hambre, sed, que ponga en nuestros hijos hambre y sed, que ponga en aquella persona que tú amas tanto
y que tú cada vez lo ves que se pierde y se aleja más y más. Quieres pedirle al Señor: Señor, pon en él, pon en ella hambre y sed de escuchar tu palabra. Mis amigos, vamos a pedirle al Señor eso, porque el Señor sabe que quizá nosotros estamos siendo muy indiferentes. Quizá hemos perdido ese primer amor en el que nos levantábamos tan de madrugada, en el que aprovechábamos cada momento para escuchar la palabra del Señor, en leerla e investigarla. ¿Recuerdas la última vez que sentiste en tu corazón la seguridad de que Dios te estaba hablando y que actuaste y el Señor te bendijo? Ese es el hambre y esa es la sed que estamos pidiéndole al Señor que ponga en su pueblo, que ponga en cada grupo pequeño, que ponga en cada iglesia, que ponga en cada anciano, en cada líder de la iglesia, para que podamos experimentar un reavivamiento espiritual. Querido Dios y Padre Celestial, tu palabra esta mañana nos deja tantos mensajes. No queremos llegar a un punto en el que estemos maduros para la siega, para el castigo. Queremos ser maduros, pero espiritualmente, dando evidencia en nuestro carácter y en nuestras palabras de que tú habitas en nuestro corazón. Ayúdanos a tratar a los demás en la manera que te trataríamos a ti, nuestro Dios y nuestro Salvador. Ayúdanos a disfrutar cada día que vamos a la iglesia. Ayúdanos a tener hambre y sed de tu palabra. Señor, solo tú sabes si alguien esta mañana está de rodillas, quizá está llorando porque se siente vacío, porque siente que ha perdido su fe. Si esta mañana alguien se siente totalmente lejos de ti y está haciendo un intento por regresar, pero no le haya sentido a tu palabra, Padre, que esta mañana el toque de tu Espíritu Santo lo pueda alcanzar y en este momento esté convencido que tú le vas a hablar y lo vas a guiar en su vida. Todo lo ponemos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando, amigo o amiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. Ponle en sus manos tus problemas, tus tristezas, el dolor que sientes, y Él va a responderte. Vas a ver que sí.